Queridos amigos testigos de Jehová y público general, aquí pueden ver ustedes en pantalla la Atalaya edición de estudio del 15 de marzo de 2015. Esta es la página 26, por si acaso la página 26 de esta Atalaya de estudio. Yo quería comentarles algo pues realmente absurdo, ridículo. Acá del párrafo 5, la UASTAR trata de explicar que en el año de 1920 Jehová ayudó a los estudiantes de la Biblia, o mejor dicho, a la sociedad Watchtower, con el juez Rutherford como presidente, cuando se había cumplido esta parábola de la separación de las ovejas de las cabras. Y quiero leerles a ustedes para que vean ustedes a qué cosa quiero llegar, para que vean después lo ridículo que es esta organización, ¿no? Las estupideces que dice y luego termina comentando algo que realmente deja a Jehová muy mal parado, cosa que no puede ser posible. Y se dice así en el párrafo 5. A principios de la década de 1920, Jehová nos ayudó a comprender mejor esta parábola. Repito, está hablando de la parábola de la separación de las ovejas de las cabras. Y dice sí, la revista The Watchtower, la torre de vigía del 15 de octubre de 1923, confirmó que el Hijo del Hombre era Jesús, pero usó varios versículos de la Biblia para demostrar que, vamos aquí arriba en la segunda columna, demostrar que los hermanos de Cristo eran los que reinarían con él en el cielo y que las ovejas eran los que vivirían en la tierra bajo el gobierno de Jesús. ¿Explicó cuándo se separarían a las ovejas y las cabras? Sí. Como la parábola dice que habría personas que ayudarían a los hermanos de Cristo y otras que no los ayudarían, la separación o juicio, dice acá, separación o juicio, de estas personas tendría que suceder antes de que los ungidos subieran al cielo, antes del reino de 1000 años. Es decir, antes de 1118, que fue la fecha en que supuestamente los santos o los ungidos fueron resucitados y llevados al cielo, antes que comenzara el reino de 1000 años de Jesús. Y la Watchtower decía pues que esto había empezado en primer lugar en 1874, con la segunda parucía invisible de Jesús. Jesús comenzó a hacer el juicio de las ovejas y de las cabras, que coincide pues con antes del establecimiento del reino de 1914 y antes que los ungidos fueran resucitados en 1918. Y así quería la Watchtower que esta separación o juicio de las ovejas y de las cabras de esta parábola de Mateo 25, 32 y 33 se había llevado ya desde 1874, en que inició la segunda profecía invisible de Jesús, conforme se enseñaba en los años 1920. Porque así se enseñaba en esa época, en 1920, en que Jehová Dios, como dice acá, en el párrafo 6, dio a entender al juez Rutherford cuándo se llevaría a cabo esta parábola. Entonces, fíjense ustedes acá, para razonar juntos, ¿ah? Dice, ¿por qué se declararía ovejas a algunos? Porque creerían en Jesús y en que el reino traería una vida mejor, dice acá el artículo. Continúa diciendo el párrafo 6 como sigue. Por muchos años, los testigos de Jehová creíamos que las personas eran juzgadas durante el tiempo del fin, y que su respuesta a la predicación determinaba si se les declaraba ovejas o cabras. Pero a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola. Yo me pregunto, si en esta atalaya del 15 de octubre de 1995 la Watchtower publica la nueva comprensión de esta parábola de las ovejas de cabras, diciendo que esto se iba a cumplir recién en el futuro, cuando Jesús volviera por segunda vez, es decir, cuando se cumple el texto de Mateo 24:30, y Jesús vuelva, y que ese momento se sentará en su trono de gloria y hará la separación de las ovejas y de las cabras. La Watchtower lo llama como juicio de las ovejas de cabras, que eso da para el futuro. Entonces,
¿cómo podemos empatar esto con lo que se enseñaba antes de 1995, que se mantenía la enseñanza de Rutherford, que la publicó en la Atalaya, que ya la he mencionado, de fecha 15 de octubre de 1923, en esta torre de vigía, y dice que fue Jehová Dios que los ayudó a los estudiantes de la Biblia, al juez Rutherford, a comprender mejor esta parábola. Entonces yo me pregunto, si Jehová Dios le dio al juez Rutherford la correcta interpretación de cuándo se cumpliría esta parábola de las ovejas y las cabras, y la publicó en la Atalaya del 15 de octubre de 1923, diciendo que esta parábola ya se había comenzado a cumplir cuando se había iniciado la segunda presencia invisible de Jesús en 1974, y que de ese momento en la hora de predicación se podía hacer la distinción de quién era oveja y quién era cabra, de acuerdo a cómo respondían al mensaje de predicación. Y ahí se terminaba, como dice acá el artículo muy claramente en el párrafo 6, lo está diciendo, que en esa oportunidad se enseñaba pues que la determinación de quién era oveja y quién era cabra se hacía en la obra de predicación que se había iniciado cuando Jesús había iniciado su segunda aparición visible en 1974, y de ese momento los estudiantes de la Biblia que se iban a predicar hacían esta separación de las ovejas de las cabras. Y esto había ocurrido, o había empezado esta separación o juicio de las ovejas de cabras antes del año 1918, en que comenzaron a estar los ungidos para ir al cielo, como dice esta publicación, y antes que se iniciara el reino de Dios, cuando Jesús fue introducido como rey en 1914. Entonces yo me pregunto, si Jehová Dios, como dice acá, fue el que dio el entendimiento, lo está diciendo acá claramente, es el que no entiende esta religión de porquería, por eso. Le dice pues que en 1920 Jehová nos ayudó a comprender mejor esta parábola. Mejor dicho, en la década de 1920 dice que Jehová nos ayudó a comprender mejor esta parábola. ¿Cómo pudo haber ayudado a Jehová a entender mejor esta parábola si la tragedia del 15 de octubre de 1995 está descartando esta enseñanza que dio el juez Rutherford, que supuestamente fue la ayuda de Jehová Dios para comprender mejor esta parábola? O sea, yo no entiendo. Entonces quiere decir que esta ayuda que Jehová Dios dio no sirvió para nada, puesto que acá nos dice muy claramente el párrafo 5 que fue a principios de la década de 1920 que Jehová dice nos ayudó a comprender mejor esta parábola, y que esta comprensión consistía en que esta parábola se había ya comenzado a cumplir desde antes de 1918, en que entraron los ungidos, y antes que Jesús fuera introducido como rey en 1914, es decir, en 1874, cuando en esa época se enseñaba que la presencia invisible de Jesucristo ya se había dado en 1874, y que a partir de ese momento Jesús, por medio de la obra de predicación, de su organización, de sus estudiantes de la Biblia, hacían la separación de las ovejas y las cabras cuando se efectuaba la predicación. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y quienes la realizaban en las cabras. Esa era la idea. Yo no entiendo cómo puede decir la Watchtower acá después, diciendo, fíjese cómo cuando se cambia esta doctrina que se enseñó por más de 80 años como la verdad, es exactamente 72 años, desde el año 1923 a 1995, son 73 años que se enseñó como la verdad esto. Y fíjese lo que dice acá: pero a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola. Vemos aquí una disonancia cognitiva, es decir, hay una desarmonía interna del sistema de ideas y creencias de la Watchtower. Realmente algo preocupante, ¿no? Cuando la Watchtower dice que ellos entendieron mejor la parábola, y me pregunto, ¿por qué Jehová Dios tendría que dar un entendimiento nuevo al esclavo si ya lo había dado bien en 1920? Ya no dice que les había ayudado a entender la parábola, y que la parábola se había cumplido antes de 1914, cuando se hacía la obra de predicación y se hacía la separación de ovejas y cabras de acuerdo a cómo respondían las personas de las naciones al mensaje, y de la gente de las naciones se sacaba las ovejas, y a los que no aceptaban el mensaje eran las cabras. Ya ese era el juicio previo que se estaba haciendo desde 1874, en que empezó la segunda aparición visible de Jesús. Entonces, esta es mi pregunta. Si a Jehová les había ayudado a entender o a comprender esta parábola, ¿por qué nos dice acá la sociedad que ellos, el esclavo fiel y discreto, por su cuenta, comprendió otra cosa diferente? Porque lo que está diciendo acá es que
No dice que Jesús les dio a entender algo mejor o un cambio, no, dice, fuimos nosotros, porque lo está diciendo así, pero a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola, entendimos. Se lo está refiriendo a al esclavo discreto o al cuerpo gobernante que se puso a estudiar o analizar mejor lo que Jehová les dio a ellos en 1920 como una ayuda, y al final el esclavo se pone a estudiar por su cuenta, dice, entendieron que Jehová estaba equivocado, pues, ¿no? Que los ayudó mal, que les hizo comprender algo estaba errado. ¿Por qué cambiarían algo que Jehová Dios ayudó para comprender al juez Rutherford en 1923? Y la Watchtower se revela, pues, a lo que Jehová Dios dio a entender al juez Rutherford. En 1995 se revela el esclavo de ese momento y publica la atalaya del 15 de octubre de 1995 algo que dice que ellos entendieron mejor por su cuenta, por su cuenta. Es decir, están apostatando, fíjense ustedes cómo el esclavo apostata, y la apostasía se encuentra en la cúpula de la Watchtower. Ahí está, los mismos jerarcas son los que apostatan porque se ponen a tener un pensamiento independiente. Se pusieron a estudiar por su cuenta y tuvieron un pensamiento independiente, y dice que ellos entendieron mejor la parábola, y lo que Jehová les dio al juez Rutherford como ayuda para comprender cuándo se cumpliría esta parábola estaba equivocado, pues. Es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿dónde están los apóstatas de Jehová y de Jesucristo? Aquí lo vemos, es la misma cúpula que en 1995 el cuerpo gobernante, el cuerpo discreto, se puso a analizar por su cuenta, dice, nos pusimos a entender, dice, entendimos mejor la parábola. O sea, Jehová no entendió nada, entendió mal, y como entendió mal, hizo comprender mal también, pues. ¿No es cierto? Lógico. Está poniendo a Jehová como un mal entendedor y a la vez un mal suministrador de alimento espiritual. Porque hizo comprender algo que se descartó en 1995 porque estaba errado. ¿Por qué? Porque el esclavo apostató por su cuenta, porque tuvo un pensamiento independiente y se puso a analizar por su cuenta esta parábola y se dio cuenta, pues, que lo que Jehová le dio a entender al juez Rutherford en 1920 era una tontería, está equivocado, y que más bien esta parábola estaba para el futuro, para después de la gran tribulación. Entonces, ¿dónde están los apóstatas de Jehová y Jesucristo? Está en la cúpula de la Watchtower, que publican en 1923 un alimento que Jehová les dio como ayuda a ellos para comprender cuándo se cumpliría esta parábola de las ovejas y las cabras, y luego la descarta en 1995. ¿Por qué? Porque el esclavo entendió por su cuenta otra cosa diferente y le dijo a Jehová, Jehová, tú lo que ayudaste a comprender la cuerda estaba hasta las patas, estaba mal. Nosotros hemos analizado por nuestra cuenta, hemos tenido un pensamiento independiente y pensamos que tú estás equivocado. Y cambian la doctrina, diciendo que ya no se cumplió en 1864, cuando se hizo la separación de las ovejas de cabras, con la obra de explicación, sino que eso será para el futuro, cuando Jesús vuelva, cuando se cumpla el texto de Mateo 24:30. Entonces, señores, aquí vemos un artículo que demuestra que el esclavo fiel y discreto es el primer apóstata de la misma sociedad. Son los apóstatas que están en la cúpula. Es el cuerpo gobernante que apostata de lo que Jehová ayudó, como dice en el párrafo 5, que Jehová ayudó a comprender los de la Biblia en esa época que estaba el juez Rutherford como presidente. Y por eso se publicó ese entendimiento de la tarea de 1923 para poner ahí lo que Jehová les dio como ayuda para comprender cuándo se cumpliría esta parábola. Y Jehová les dijo muy claramente que esto se había cumplido antes del año 1818 que los estaban ungidos y antes que Jesús fuera autorizado como rey en 1814, que fue antes, es decir, en 1874, cuando inició la segunda parucía y misión de Jesús. Como se enseñaba y se quería en 1920, señores. Ay, Dios mío, esto es para que ustedes mediten que los apóstatas de la ciudad de Watchtower está en la cúpula, lo vuelvo a repetir, está en la cúpula. Es el mismo cuerpo gobernante apóstata que claudica de lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford en 1923 y que fuera publicado en la atalaya del 15 de octubre de 1923, confirmando lo que les acabo de explicar, que esta parábola se había cumplido antes de que Jesús fuera introducido como rey en 1914. Y ahora nos dicen en 1995 que eso no es así, porque ese Dios estaba mal. Nosotros como hombres hemos entendido mejor que Jehová Dios. Esto se va a cumplir todavía en el futuro, después de la gran tribulación. Esta es la religión verdadera, señores.